al libro de Colosenses. Seguimos ahí mismo en el libro de los Colosenses, capítulo 1. La semana pasada nos quedamos en el detalle que no nos puede faltar. No puede el apóstol Pablo, viendo todo lo que el Señor le ha dado a esta iglesia, el apóstol dice: se corre riesgo de no ser aprovechado si no se entiende el propósito. Qué interesante. Entonces yo decía que, saludos, pastora Liliana, un abrazo enorme a usted y a su esposo. Corremos el riesgo, les decía yo, que hemos visto tantas veces eso, tanta riqueza que el Señor le ha impartido a la iglesia. Cuando uno tiene el privilegio de poder estar en algún lugar donde están congregados los hijos de Dios, uno disfruta tantos dones, uno disfruta tantas cosas tan extraordinarias, uno disfruta tanta gracia de Dios en medio de su iglesia, cuántas habilidades, características tan extraordinarias. Pero todo eso, y esto es el apóstol aquí, se nota que quiere direccionar a esta iglesia, porque todo eso se puede aprovechar y puede ser muy útil en el propósito del Padre. Saludos, Emi, un abrazo enorme, qué bueno que está conectada, bienvenida. Y entonces el apóstol les dice: oro para que tengan un más exacto y mejor conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso iba a detonar algunas otras cosas. Fíjense, estaba yo pensando que ahorita de lo que vamos a decir, y vamos a ir casi palabra por palabra, así que todos a Colosenses capítulo 1, y vamos a ver cómo la consecuencia natural de entender el propósito del Padre, ¿sale? Hay cosas que nosotros pedimos, le decimos: Señor, quita esta inquietud, Señor, dame seguridad, Padre, dame paz, Señor, ayúdame a que me porte bien, ¿no? Quiero hacer lo que tú quieres. Saludos, Noemí, un abrazo enorme. Y entonces hay muchas cosas que los hijos de Dios le piden al Señor que como que el Señor se las proporcione. Pero aquí nos damos cuenta cómo cuando empezamos a entender el propósito del Padre y caminamos por allí, estas cosas empiezan a brotar por consecuencia. Es la consecuencia natural de caminar en la dirección correcta, ¿ok? La consecuencia natural de caminar en la dirección correcta. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. En el versículo 9 ya les acababa de decir en el versículo 9 que oraba por ellos para que sean llenos de un más completo conocimiento de la voluntad de Dios. Y ven el versículo 10. Fíjense lo que dice. ¿Para qué? Fíjense qué interesante, ¿eh? ¿Para qué? Para que andéis como es digno. Sí. Entonces puedes poner allí el propósito, caminar en el propósito del Padre, entender el propósito, inmediatamente empieza a hacer algo, empieza a afectar nuestra vida anástrofe. ¿Cuál es la vida anástrofe? Nuestra manera de vivir. Si una persona que comprende, empieza a entender por qué está en la tierra, ese es uno de los mayores motores. ¿Para qué? Para poner muchísima atención en la manera de vivir, en qué es lo que expresamos. Ojo, aunque por naturaleza esa vida se expresa, amén, por naturaleza, o sea, el hecho de que tú tienes la naturaleza divina, y esa naturaleza divina la puedes tener, yo siempre he dicho esto, las personas pueden tener la naturaleza divina, pueden tener a Cristo en su corazón, pero no verse nada. Sin embargo, cuando tú comprendes que el propósito del Padre, qué maravilloso, cuando tú entiendes que el propósito del Padre es que Él se vea, que Él se manifieste, entonces te das cuenta de la importancia de la manera de vivir que tú tienes todos los días. Entonces el apóstol dice: para que andéis como es digno del Señor. Fíjense, para que andéis como es digno del Señor. En otras palabras,
para que lo que hay dentro de ti sea lo que se exprese y se manifieste hacia afuera. Entonces, muchos dicen, Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame, no te quiero fallar. No sé cuántos, ¿se acuerdan hace cuando recién nos convertimos, vamos a decirlo así? Yo sí tuve muchas veces esa petición, yo no le quería fallar. Entonces yo, Señor, ayúdame, no te quiero fallar. ¿Te acuerdas de esa oración? Señor, quiero ser fiel, quiero serte fiel. Señor, hola, Pastora Araceli, un abrazo azul hasta San Luis, creo, ¿verdad? Entonces, y le decíamos, Señor, quiero serte fiel, quiero serte fiel. Alcen la mano quienes hicieron esa oración. No es mala, no es una oración mala, pero, ¿qué pasó? Cuando viste, cuando entendiste la razón, como decía el canto, la razón de tu existir, el motivo por el cual te salvó, y lo ves claro, entonces es extraordinario, porque en ese entendimiento tu vida se empieza a alinear a esa realidad, y tu vida empieza a caminar hacia esa dirección. Y obviamente, escuchen esto, esa dirección pues es una dirección de perfección, de santidad, de vida, de amor. Es una dirección que lo que hace es que permite que Cristo se manifieste. Entonces empiezas a caminar como es digno del Señor, porque no puede haber mayor expresión de Cristo que caminar en su voluntad. Cuando nos alineamos a su propósito, cuando empezamos a caminar en su voluntad, entonces nos rendimos y decimos, Señor, esto que tanto me ha hecho daño, entiendo que es un estorbo para que tú te manifiestes. Fíjate, Señor, escuchen cómo lo estoy diciendo, porque en esta realidad no hay condenación. Repite conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces nosotros, que estamos en Cristo Jesús y que no somos condenados, ¿cómo gestionamos nuestras actitudes de todos los días? Una de las maneras es esta, cuando tú dices, wow, yo anhelo que la vida de Cristo se manifieste a través de mí. Yo quiero que eso suceda. Y entonces cuando identificas por el Espíritu, el Señor te muestra algo que obstruye que esa vida maravillosa se exprese. Entonces tú le dices, Señor, me rindo, Señor, te entrego esto. Papá, a un lado hago esto, me despojo de eso viejo, engañoso y falso para que tú te manifiestes. Y quiero que te manifiestes, así que te entrego esto. Qué hermoso. Entonces la gente ve y dice, wow, esa persona no es hipócrita. Esa persona no es hipócrita. Esa persona lo que cree, lo que ha dicho, porque también, por supuesto que lo decimos, somos hijos de Dios, y si el Padre habla a Cristo, nosotros hablamos Cristo también. Por supuesto, quien habla con nosotros, escucha también al Señor, pero la gente que nos ve va a decir, tiene razón, estas personas lo que hablan, lo viven y lo expresan, ¿no? Entonces el apóstol dice, si ustedes tienen un mejor conocimiento de la voluntad del Padre, si son entendidos en el propósito, van a poder andar como es digno. Fíjate, después dice, agradándole en todo, porque el propósito, pongan allí, el propósito abarca todo. Que el Señor nos ayude a entender eso. El propósito del Padre abarca todo. El diablo no es dueño de nada. Pon allí en tus notas, el diablo no tiene nada, ni es dueño de nada. Todo está esperando a ser redimido por los hijos de Dios. Repito, el diablo no tiene nada y no es dueño de nada. Todo está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser reunidas todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso es muy importante entender tener un claro conocimiento de su voluntad. Porque cuando tú entiendes eso, tú dices, wow, yo le puedo agradar en todo. Ve qué hermoso, yo le puedo agradar en todo. Yo me acuerdo cuando yo decía, papá, yo te quiero agradar, por eso yo quiero que me dejen cantar en la iglesia, que me dejen cantar. Y yo creo que varias personas decían, no, Señor, no lo dejes cantar, por favor, no lo dejes cantar. Y seguramente había una guerra espiritual ahí de voluntades, ¿no? Pero uno pensaba así, ¿se acuerdan? Yo no sé también
quien se une a mi club cuando le pedíamos, Señor, yo te quiero agradar, déjame dar una enseñanza, déjame cantar, déjame hacer, y uno todo lo encerraba, pensaba uno que agradar a Dios pues era hacer algo dentro de la iglesia. Y por supuesto que sí, todo lo que hacemos, oigan, ¿cómo no le va a agradar a Dios cuando en nuestras congregaciones somos excelentes? Lo he dicho muchas veces, pero miren que por algo será que me acuerdo de recordar esto, por algo será, ¿verdad? Tenemos que ser excelentes. ¿Cómo no vamos a ser excelentes si lo que hacemos en la congregación es para servir a nuestros amados hermanos en Cristo, para servir a gente tan valiosa para Dios, para que personas que vienen a sentarse a la mesa con nosotros y que sabemos que son gente importante porque son personas que portan la vida divina, ¿cómo no servir con excelencia? ¿Cómo no servir con agrado? ¿Cómo no hacer lo que nos corresponde hacer de la mejor manera? Claro que lo tenemos que hacer de la mejor y de la más extraordinaria manera. Pero aquí el apóstol dice, cuando tú comprendes el propósito, de nuevo, dejas de ser una persona que tiene doble vida, dejas de ser una persona que practica hipocresía y empiezas a entender que se le puede agradar en todo ámbito, en toda área. Agradamos al Padre. Cada área de tu vida donde estás tú instalado es un espacio para agradar a Dios en lo que tú estás haciendo. Después dice, interesante, llevando otro detalle que provoca el propósito cuando se entiende. El propósito, escuche esto. Voy a decir algo y después voy a decir esto. Escríbanlo así. El propósito da más que resultados. El propósito es el terreno, mejor dicho así, a ver si lo estoy tratando de mejorar este concepto. El propósito es el terreno donde se da más que resultados. El propósito es el ámbito donde se da más que resultados. ¿Cómo que se dan más que resultados? Sí, pon ahí en tus notas. No fuimos llamados a dar buenos resultados. Fuimos llamados a dar fruto. Es interesante porque esa es la palabra que usa aquí Pablo. Pablo no dice, y dando muy buenos resultados en todas las buenas obras que hacen. Él no dice, y que todo lo bueno que hagan les dé buenos resultados. No está diciendo eso. Es interesante. Él dice, llevando fruto en toda buena obra. Porque hay una gran diferencia entre dar buenos resultados y dar fruto. Y yo sé que aquí hay personas entendidas. ¿Qué les parece si me ayudan? ¿Cuál es la diferencia entre dar buenos resultados y dar fruto? ¿Cuál es la diferencia entre dar buenos resultados y dar fruto? Dice Liliana de Barragán, el propósito da más que resultados. Así es, fíjense, el propósito da más que resultados. Se da fruto en la nueva vida que operamos. Gracias Liliana. ¿Cuál es la diferencia entre dar resultados y dar fruto? ¿Cuántas veces fíjense lo que voy a decir, cuántas veces nos esforzamos por dar buenos resultados? Dice Didi Sansan, se da fruto de manera natural por la nueva vida. Gracias, Didi. Se da fruto de manera natural por la nueva vida. Liliana dice, el resultado, ay, se me fue. Se da fruto de se da fruto de manera natural. Ay, ya se me fue. El resultado es temporal. Es producto de un esfuerzo humano. Ok, ya lo leí. Vero Castro dice, el resultado es parte de mi esfuerzo y el fruto es parte de la vida que tengo impartida. Los resultados son efecto de nuestro esfuerzo. El fruto es del Espíritu. Gracias. Amén. ¿Ok? Entonces fíjate,
¿Por qué es que fuimos? Fíjense qué extraordinario. Dice Mirna, los resultados son producto del esfuerzo y el fruto es consecuencia de nuestra nueva naturaleza. Así es, esto nunca se te olvide, nunca se te olvide, eso no es cualquier cosa. ¿Sabes cuánta gente yo he visto cansada en el cristianismo? ¿Sabes cuánta gente yo he visto cansada dentro de las congregaciones? ¿Sabes cuántos líderes he escuchado que dicen, pastor, yo ya quiero aventar la toalla? Pastor, yo me quiero tomar un año sabático. ¿Sabes cuánta gente cansada está dentro de las congregaciones en vez de disfrutar la vida de Dios, sufriendo, estar sirviendo al Señor? Es precisamente uno de los motivos es ese. Es que muchas veces estamos caminando en nuestro propio esfuerzo. Estamos caminando tratando nosotros de dar resultados. Pero el Señor no nos llamó a dar resultados. Porque de nosotros el Señor solo quiere una cosa. De nosotros el Señor solo quiere algo. Solo quiere una cosa. Que vayamos a la cruz. ¿Para qué? Para que yendo a la cruz nosotros seamos vaciados de nosotros mismos. Y entonces la vida de Cristo sea la que se manifieste. ¿Me escucharon? Para que la vida de Cristo sea la que ¿qué? La que se manifieste. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos. El Señor, eso es lo que quiere que manifestemos. La vida de Cristo, el fruto. Y ahora, si lo que se quiere manifestar, fíjense, si lo que el Padre quiere que manifestemos es la vida de Cristo, pues entonces nosotros, eso te voy a decir, eso no lo trabajamos, eso lo disfrutamos. Es extraordinario porque tú permites que el Señor te mueva. Yo no sé cuántos de aquí han experimentado que las cosas más extraordinarias, las cosas maravillosas que empiezas a experimentar en esta vida espiritual no están tan planeadas. Fueron asuntos en donde prácticamente, obviamente el Señor te usó como ese vaso de barro, pero el Señor se movió, te llevó, habló e hizo como Él quiso. Y cuando tú ves lo que sucedió, dices, ¡qué extraordinario es esto! Gracias, Dios. Y entonces no te queda más que rendirte y decirle, gracias, Dios, por esto que has hecho tan extraordinario. Mira el fruto de vidas transformadas, extraordinario, Señor, porque nos permites disfrutar ese maravilloso, esa alegría de ver personas transformadas, congregaciones transformadas, familias transformadas, colonias transformadas, ciudades transformadas. Por eso creemos nosotros que no hay límites. Luego nosotros nos ponemos nuestras metas y antes no era, nos poníamos nuestras metas y teníamos nuestras estrategias y luego lo veíamos muy difícil, por supuesto. ¿Por qué lo veíamos muy difícil? Muy difícil porque estábamos haciendo nuestros esfuerzos para tener nuestros resultados y terminábamos cansados. Esto no se trata de esfuerzo, esto se trata del fruto de Cristo. Y si nosotros permitimos que Cristo se manifieste, escuchen, pues nada nos puede detener. La iglesia que manifiesta el fruto de Cristo es invencible, es imparable. La iglesia que manifiesta el fruto de Cristo es avasallante. ¿Quién puede detener la manifestación del Hijo de Dios aquí en la tierra? Nadie lo puede detener. El Señor estaba tan seguro de lo que Cristo, el Señor estaba tan seguro del poder y de la vida de Cristo aquí en la tierra, que el Señor fue capaz, voy a decirlo así, de abandonarlo, escuchen esto, a una familia, de permitir que naciera en un pesebre, ni siquiera en una posada cómoda, ni siquiera en un lugar con todo lo necesario. O sea, nacer en un pesebre siempre ha sido y será arriesgado. Y si hoy es arriesgado nacer en un pesebre, imagínense en aquel tiempo era más arriesgado, pero la vida de Cristo se iba a hacer espacio para manifestarse aquí en la tierra y nada ni nadie la iba a poder detener. Por eso ni el rey que la intentó detener, ni el diablo que lo intentó detener, ni nadie podía detenerlo
al Cristo encarnado aquí en la tierra, ni aún en su condición de bebé. ¡Qué extraordinario! Ahora imagínate ese Cristo glorificado que tienes tú impartido y que yo tengo impartido. Imagínense si nosotros permitimos que se manifieste. Bueno, pues entonces, si dejamos que el fruto de Cristo se manifieste a través de nosotros, nada ni nadie nos podrá detener. Y no es un eslogan, no es para que hagamos un canto de eso, es para que nos armemos de un pensamiento extraordinario de decir, ¿ya vieron? Pero fíjense cómo lo conectamos con el propósito. ¡Wow, Señor! Si el propósito es dar fruto de la vida de tu hijo, pues quítame este mal carácter. Señor, por favor, quítame este mal carácter. Señor, quita esta envidia. Señor, Señor, hago a un lado, quito esta estructura que tanto daño me ha hecho. Y esto que es viejo y es engañoso y que no forma parte de Cristo, me despojo de ello. Me rindo a tu vida y a tu verdad y me despojo de lo falso y de lo engañoso para que tú te manifiestes. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué privilegio, así es, qué privilegio es ser su expresión. Wow, no existe nada más. Pastor, es que yo decía el otro día, tengo ahí unos escritos que los estoy aventando poco a poco. Primero aventé uno de los evangelistas y puse, en el buen sentido, la verdad no lo hago en el sentido de, voy a tirarle a los evangelistas para que se aplaquen, ¿no? O voy a tirarle a los apóstoles para que se aplaquen, o voy a tirarle a los maestros o a los pastores. Pero el otro día en un pensamiento, Dios me empezó a mostrar algunas cosas de los ministerios y wow, me di cuenta de que no, o sea, son regalos de Dios a la iglesia. ¿Ven qué hermoso? Y se echan a perder, perdón por lo que voy a decir, se echa a perder ese efecto glorioso cuando esos regalos que Dios envió a la iglesia empiezan a tomar posiciones jerárquicas y empiezan a ponerse en lugares que uno dice, ¿y eso quién lo dijo, no? Entonces por eso decía yo algo de los evangelistas y decía, un evangelista no necesita una plataforma y que le junten gente para dar un mensaje evangelístico porque es evangelista. Eso no necesitas nada de eso. Un apóstol no es el que gobierna la iglesia y es el que manda a todos porque es el jefe. ¿Quién dijo eso? Un maestro no es decía yo hace poco la que puse, un maestro no es el pobrecito, es el más pequeño de todos. ¿Saben a mí cómo me dolía? Fíjense, voy a ser honesto, pero yo no sabía cómo explicarlo. Yo tengo un amigo que aprecio mucho, un amigo querido que estudió conmigo, y que cuando estábamos en la escuela bíblica y él era parte de, estaba en mi dormitorio, éramos compañeros de dormitorio, y entonces él era un maestro extraordinario. La verdad es que yo lo escuchaba cómo enseñaba la palabra y decía, wow, extraordinario cómo enseña. Pero yo recuerdo que él siempre decía, wow, yo pues sí me gusta enseñar, pero yo no quiero ser maestro, yo quiero ser apóstol. Yo quiero ser apóstol, y siempre andaba anhelando ser apóstol, y yo dije, ay, Dios, y yo decía, algo no está bien, pero yo no entendía, yo estaba aprendiendo allí, yo decía, ¿qué será que ser apóstol es ser más? ¿Qué será que ser pastor es ser también algo muy importante? O ser profeta, se pusieron de moda los profetas, todo el mundo quería ser profeta, Entonces ya era el profeta y pastor, el profeta y apóstol, el profeta y el maestro, y ya todo el mundo quería hacerlo. No existe mayor privilegio, de verdad, y me encantaría que esto se hiciera vida y carne en nosotros. No existe mayor privilegio que la vida del Hijo de Dios que está en nosotros se exprese, se manifieste. No existe mayor honor que haber sido escogidos desde la eternidad para venir a esta tierra y que la vida de Dios fuera depositada en nosotros
para que esa vida se manifieste. No existe posición, condición más grande y más privilegiada que esa. No existe. Te podrán llamar como sea o no llamarte nada, pero si la vida de Dios está dentro de ti, ya tienes dentro lo más glorioso, aunque fuera nadie te ponga un título de nada. Eso no importa. Importa lo que tenemos dentro. Entonces, qué extraordinario. Ahora entendemos por qué la iglesia ha dado muchos resultados, pero no tanto fruto. Mirna dice, así es toda la grandeza de Dios habita en nosotros. Eso es lo más extraordinario. Nada es más genial, dice Gina Durán, nada es más genial que ser hijo. No existe nada más. Ser hijo es lo más extraordinario. Y si tenemos alguna función y podemos enseñar o podemos pastorear o podemos apostolar, no sé cómo, o ser profeta, y eso es una función que debe edificar al cuerpo. Es un regalo para el cuerpo, para capacitar ¿a quién? Al cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo manifieste a Cristo. Porque tenemos a Cristo dentro. Dice Liliana Barragán, así es, no importa si no hay título, importa la vida que portamos, la vida de Cristo. Por eso fruto, amén. Entonces fruto es lo que podemos dar, empezamos a dar cuando entendemos el propósito, porque el propósito del Padre es que la vida del Hijo se manifieste. Amén. Entonces tú dices, bueno, Jorge puede tener muchas ideas, puede tener mucha iniciativa, puede tener una gran capacidad, pero nada de eso es tan exacto, tan efectivo y tan verdadero como el fruto del Hijo de Dios. El Padre es lo único que espera, el fruto de su Hijo. Entonces dice aquí el versículo 10, entonces dice, y llevando fruto en toda buena obra. Y luego dice, y creciendo, lo que detona entender este propósito, ser más exactos en la voluntad de Dios. Fíjate qué maravilloso. Detona un crecimiento en el conocimiento de Dios, en el pleno conocimiento de Dios. Extraordinario. Nunca, pon allí, nunca te cansas de conocerle, porque es un eterno conocimiento. Entiendes que en la magnitud de Dios, aunque le conocemos en una medida, siempre creceremos en ese conocimiento. Y no es un conocimiento para que nosotros nos empecemos a hacer cabezones y a orgullecernos porque conocemos más a Dios y entendemos mejor el nuevo pacto. No, es un mejor conocimiento porque entre mejor conoces al Cristo que portas, escribe eso, entre mejor conozco al Cristo que me habita, entre mejor conozco al Cristo que está hecho uno en mi espíritu, entonces con una mayor efectividad puedo permitir también que Él se manifieste. Extraordinario. Y después dice, y también fortalecidos con todo poder. ¿Estarás fortalecido? Pues claro, si estoy en el propósito, ya le dije, fíjense cómo es lógico, si estoy en el propósito y el propósito trata de dar fruto de Él, no de mi esfuerzo, entonces yo estoy tranquilo y estoy fortalecido. ¿Por qué? Porque lo que me habita es Cristo y en Cristo está contenido todo su poder y toda su gloria. Y dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Fíjate, me llama la atención que cuando dice todo el poder, la potencia y la gloria, fíjate, poder, potencia y gloria. Muchos pensarán, wow, pastor, yo quiero tener poder, quiero tener potencia para manifestar su gloria, quiero estar lleno de poder, de potencia y de gloria, pastor. Cualquiera lo compraría. Yo quiero poder, potencia y gloria. La pregunta es, ¿para qué quieres poder, potencia y gloria? Pues para
para que el reino se extienda, pastor, para que echemos fuera a los demonios, para que la iglesia crezca, pastor, amén. Pues aquí el apóstol dice, necesitas poder, necesitas potencia y necesitas gloria para toda paciencia. Fíjate, para paciencia y longanimidad. A ver, no sé quiénes de aquí estén como que caminando en esto que estamos entendiendo por el Espíritu. No sé si se dan cuenta que el apóstol Pablo está usando palabras extraordinarias, poder, potencia y gloria, pero parece que luego nos aterriza. No sé si estén de acuerdo conmigo. Parece que luego nos aterriza como diciendo, tú necesitas el poder, no para andar haciendo milagros por todos lados. Tú necesitas el poder y la potencia y la gloria para ser paciente. Necesitas el poder, la potencia y la gloria para manifestar longanimidad. Entonces, paciencia, pon ahí en tus notas, y longanimidad, va otra vez, paciencia y longanimidad son dos características poderosísimas que no cualquiera las manifiesta, solo aquellos que están operando bajo el poder, la potencia y la gloria de Dios. Pues es que no es cualquier cosa. Solamente cuando estás entendido en el propósito eres capaz de esperar tu momento. Eso me encanta, de esperar tu turno. No, pastor, porque ahora ya que lo tenemos, esta vida, ya lo dije, no se trata de que tú y yo hagamos para que nos comamos el mundo de dos bocados. No, este reino, escuchen, no opera en individualismo. Tenemos que empezar a escuchar al Señor, tenemos que escucharlo para saber en qué momento nos toca actuar y para saber en qué momento nos toca replegarnos para que el cuerpo opere en una exactitud y en una armonía y el mundo vea. El mundo pueda ver a un Cristo corporativo que se ama, que se ayuda, que se edifica y que somos lo mismo en cualquier lugar donde nos encontremos. Pero para eso necesito ser paciente. Hay gente que cuando perdón que lo diga, pero lo tengo que decir, cuando no tiene plataforma, cuando no tiene espacios, diría mi abuelita, parece que le... Perdón por lo que voy a decir. ¿Les digo lo que decía mi abuelita o no? ¿No se enojan? Diría mi abuelita, parece que les pica la cola. Parece que están así y parece que están así. No se pueden estar tranquilos porque necesitan estar haciendo algo. Volvemos al punto. Dios no te llamó a ti ni a mí para hacer muchas cosas. Dios nos llamó para hacer única y exclusivamente lo que Él nos asignó que hiciéramos. Y para nosotros hacer eso, requerimos poder, potencia y gloria, pero no para hacerlo. Requerimos poder, potencia y gloria para ser pacientes. Paciencia, tú sabes que es... Paciencia es aguante, es un soportar con una buena actitud, es un soportar alegre. Paciencia es tener paz, es tener paz en todo el conocimiento que tienes. Longanimidad, como la misma palabra nos lo dice, es tener, escucha esto, esa virtud de Cristo de tener un ánimo estable, un ánimo
largamente estable. Eso, te voy a decir, eso lo produce el Señor a partir de tu espíritu, porque tu hombre interior no está ansioso. Tu hombre interior no está nervioso. Tu hombre interior no anda buscando qué hacer. Tu hombre interior escucha perfectamente al Padre y Él está preparado y listo para cuando en el momento que el Padre le muestra que es momento de actuar, nuestro hombre interior tiene todos los recursos para hacerlo. Pero a mí me parece, y lo digo con respeto, que requerimos hoy verdaderamente ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Insisto, yo nunca he escuchado, lo digo con respeto, que nadie diga: Señor, dame poder para tener paciencia. Nunca. Yo veo que todos pedimos: Señor, dame poder para predicar, y Señor, dame poder para que hoy la palabra sea maravillosa. Señor, pon tus carbones encendidos. Ahí estamos con nuestras cosas para que, fíjense cómo, ¿para qué? Porque creemos que el poder tiene que ser como evidente en lo que hacemos o en lo que hablamos. Aquí el apóstol dice: no. El poder lo necesitas primeramente para que en ti produzca paciencia y te dé un ánimo estable, para que tu alma tenga estabilidad. Eso está bueno, dice Liliana de Barragán. Sí, es exacto. Muchos buscan poder para impresionar. Gracias, eso es lo que quería decir. Me has ayudado, Liliana. Se busca poder para impresionar. Pero ¿quién busca poder para que el alma sea... Fíjense, ¿quién busca poder para que el alma se rinda al tiempo de Dios? Aquí dice Pablo que el poder de Dios, al conocer ustedes, fíjense, este propósito, que ese poder tenga un efecto en su alma tan grande, que sean personas pacientes, o sea, que lo que tengan que soportar lo soporten, que la actitud sea ejemplar y que aparte sean estables anímicamente, que el alma entre en una estabilidad donde el mundo pueda ver. Fíjate lo que voy a decir, donde el mundo pueda ver que somos personas sanas, integralmente sanas, obviamente sanas en nuestro espíritu, sanas en nuestra alma y sanos en nuestro cuerpo, que manifiesta la realidad que tenemos dentro de nosotros. Necesitamos estar atentos al Espíritu para que nuestra alma se someta al tiempo de Dios. Amén. Amén. Si tienes a alguien ahí cerca, dile: ya bájale a tus rayitas. Bájale a tus rayitas. Y que el poder de Dios, fíjense, qué buena oración. Eso es una buena oración que tú puedes aprovechar. Papá, necesito tu poder. ¿Para qué, papá? Para que conviertas a este Jorge paciente, para que muera el Jorge impaciente. Y para que el Jorge paciente en tus tiempos y en tu exactitud camine. Y mi familia me vea feliz. Genuinamente feliz. Amén. Genuinamente feliz. Verdaderamente feliz. Necesitamos que el mundo nos vea verdaderamente felices. Pero ¿cómo nos va a ver felices si estamos todos ansiosos? No, pero es que... Y estamos nosotros queriendo, vuelvo a decirlo, comernos todos nosotros.
Bueno, yo sé que a algunos esto les gusta, porque unos dicen, ay, Señor, creo que entonces estoy bien porque no he hecho nada, desde hace como 20 años no he hecho nada, estoy esperando en ti. No, tú sabes que no me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo a la apatía, no me estoy refiriendo a la indiferencia, no me estoy refiriendo a que tú sigas en tus asuntos y que te olvides del Señor, no, me estoy refiriendo de gente que está... porque esto es de lo que está hablando Pablo, de gente que está entendiendo el propósito, que está escuchando al Señor, y esta gente está, el apóstol anhela que ellos caminen en una exactitud ante todo eso que ellos manifiestan, que es extraordinario. Ya lo hablamos la semana pasada. Entonces, fíjense qué extraordinario. Versículo 12, obvio, y termina diciendo, ven el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre, porque es lógico. Si nosotros queremos, Señor, dame gozo porque estoy todo angustiado, es lo que dije en un principio. Si se dan cuenta, aquí el apóstol habla de muchas cosas que nosotros hemos pedido que Dios haga, pero el apóstol está diciendo que estas son consecuencias naturales de entender su propósito, de un entendimiento más exacto. Entonces dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y dice, el cual nos ha librado. Y empieza a decir cosas que tú debes de saber. Entonces, escribe allí. Hay otras cosas que tú debes de saber de todo. Hay una herencia, obviamente. Tienes herencia. Puedes poner en tus notas, tengo herencia. En este propósito, mis recursos son la herencia del Padre. Es la herencia del Padre que me ha dado, ¿para qué crees? Para su propósito. O sea, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo voy a decirlo así, la iglesia es un cuerpo de felices herederos. Felices herederos. Nunca permitas, te lo digo en verdad, nunca permitas que te quiten nadie el gozo y la alegría. Gózate, alégrate, disfruta, ríete. Echa la broma, claro, con respeto, pero disfruta. Porque una consecuencia de entender el propósito, una consecuencia de ser entendido en el propósito, es gozo, es alegría. Y dice aquí entonces, ustedes también, Dios los ha hecho aptos para participar de la herencia. Entonces somos felices herederos. Y luego dice el versículo 13, y nos ha librado de la potestad de las tinieblas, extraordinario, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Escribe allí, mala noticia, por eso el Evangelio es buena noticia. El apóstol dice, la mala noticia era que por causa de Adán habíamos quedado en tinieblas, habíamos quedado en muerte, teníamos una mente entenebrecida, no podíamos ver a Dios ni nada que tuviera que ver con Él, pero por nuestro Señor Jesucristo nos ha trasladado, fíjense qué extraordinario, de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, porque Él pagó todo el costo y el precio por nuestra redención, pagó totalmente lo que se necesitaba pagar por ti, para que tú legalmente fueras de su propiedad, para que tú legalmente dejaras de pertenecer a las tinieblas. ¿Ve qué extraordinario? Por eso, si ahora alguien te dice, es que el diablo, el infierno y las tinieblas te están controlando, es precisamente no entender que tú ya fuiste librado de las tinieblas y fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. Tú estás hoy, escribe allí,
Hoy estás y yo estoy, tú y yo ahorita, ¿dónde crees que estamos? En el reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados al reino de Dios. El reino de Dios está hoy en la tierra, en Cristo Jesús, y Cristo está en nosotros. O sea que el reino de Dios lo tienes adentro en Cristo Jesús. Jesús le dijo en un adelanto a las personas cuando él estuvo aquí en la tierra, a sus discípulos y a la gente, él les decía, cuando les digan el reino de Dios está allá, el reino de Dios está allá, el reino de Dios parece que está por allá, él les digo, no les hagan caso, porque ese no es el reino de Dios. El reino de Dios entre vosotros está. Entre vosotros está. ¿Y quién era el que estaba entre ellos? Nuestro Señor Jesús. ¡Qué extraordinario! Él les está diciendo, el reino está aquí. El reino está aquí. Y el reino no es algo que se ve humanamente. No es un reino humano. Por eso los judíos se equivocaron y no lo identificaron. Porque no sabían a qué reino Dios se refería y no entendieron la magnitud del reino ni la dimensión de este reino. Por eso es que cuando viene el Señor ellos no lo pueden identificar. Entonces, fuiste trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tienes redención por su sangre, el perdón de pecados. Extraordinario. Luego dice el versículo 15, Él es. Fíjense qué extraordinario. Él es, ¿de quién está hablando? De Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. ¿Ya vieron? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. El Dios que era invisible, dice el apóstol, ese Dios que nadie podía ver, ahora ustedes lo pueden ver a través de Cristo. Y este Cristo que está dentro de ustedes. Él es el primogénito de toda creación. Versículo 16 dice, porque en Él, y está hablando de Cristo, porque en Él, ese es el Cristo que tú tienes dentro. Está hablando de ese Cristo, fíjate, que es el propósito del Padre. Él está dando un avance a esta iglesia para que ellos entiendan cómo es que Cristo contiene el propósito del Padre. Mira cómo lo dice, versículo 16. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Extraordinario. Vuelvo a repetirlo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Ve qué maravilloso, por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y fue creado para Él. Por eso el apóstol, cuando él ve a esta iglesia, que esta iglesia puede estar distraída en cualquier cosa, él pide que puedan entender el propósito. ¿Por qué? Porque el propósito tiene que ver con que todas las cosas sean reunidas en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las visibles y las invisibles.
tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El contexto de esta carta se los había comentado también la semana pasada y con esto voy a terminar. El contexto de esta carta es que ya había también una corriente, fíjense, una corriente gnóstica en este tiempo en la iglesia. Y estaba yo tratando de poner en palabras muy entendibles qué es el gnosticismo, ¿no? Que en este tiempo, en el tiempo presente, ¿a qué se parece el gnosticismo que estaba afectando a esta iglesia? Bueno, es muy parecido, fíjate, es muy parecido a la filosofía, a esa filosofía, voy a llamarle a la filosofía evangélica, a ese intelectualismo que empieza a surgir y que empieza a definir y empieza a hacer interpretaciones muy profundas supuestamente, pero que empiezan a hacer a un lado a Cristo. Entonces el apóstol Pablo está con esta iglesia y con esta carta tratando de que ellos, fíjense, y con esto termino, no se aparten del propósito, o sea, estén enfocados en para qué el Señor les salvó, y también no se muevan de la centralidad de Cristo. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y que no lo dejen de ver, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es la manifestación de Dios, la manifestación exacta de Dios. Ya estas corrientes decían que no todo, fíjense, decían, una de las cosas que postulaban era, ¿no les suena parecido? Era de que no todo es de Dios, o sea, no todo es de Dios. Es como lo que hoy uno escucha, ¿no? De decir, no voy a decir exactamente qué cosas, porque sé que incluso en cada geografía se han definido diferentes cosas, pero es como cuando hoy se define, esto es de Dios, esto no es de Dios. Eso, ahí no hay que meternos porque eso es del diablo, porque esto es de Dios, porque esto es del diablo. Entonces el apóstol dice, a ver, esto tiene que ver con que entendamos que todo proviene de Dios. Entonces vamos a poder darnos cuenta que el reto es mayúsculo, o sea, es un propósito enorme, es una salvación tan grande. Por eso nuestros objetivos son enormes. Por eso es que tenemos todo lo de Dios, ya vimos todo lo que tenemos en el Señor, precisamente para eso, para que podamos traer en Cristo Jesús todo lo que corresponde en nuestra asignación, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, el apóstol, es interesantísimo lo que hace en esta carta, porque incluso termina diciendo de qué manera Él trabaja para que este propósito se realice. Y lo dice así. Vamos a leer todavía, versículo 17. Él está hablando de Cristo. Es algo que todo hijo de Dios tiene que entender. Dice, Él es antes de todas las cosas. Porque también había una corriente que decía que Cristo había sido creado por el Padre. Entonces Él dice, no, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Otra versión dice que todas las cosas en Él son coherentes. ¡Wow!
Es por eso que cuando Cristo viene a tu vida, yo no sé a cuántos les ha pasado que cuando creces en el conocimiento y en el entendimiento del Señor, decimos acá en México, nos cayó el 20. Decimos en México, lo pude entender. Oye, ya como que se completó el rompecabezas. Todo tiene coherencia, claro. Porque en Cristo Jesús todas las cosas son coherentes. Entonces, Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¡Qué extraordinario! Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y luego dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, también en su iglesia, en todo, Él tenga la preeminencia. Pon eso con letras enormes. En todo, Él tenga la preeminencia. Y es increíble que ahí en Apocalipsis a una iglesia le tuvo que tocar la puerta y le tuvo que decir, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es increíble que a una iglesia ahí en Apocalipsis, ellos estaban haciendo su religión, estaban haciendo su reunión, ellos estaban haciendo su proyecto y Cristo estaba afuera tocando la puerta para poder entrar y poder estar en su iglesia. Yo sé que alguien puede pensar, no, eso no es correcto porque ya el Señor nos habita y Él nunca se sale. Sí, pero no solo Él quiere habitarte, no solo Él. El hecho de habitarte no es simplemente para que tú seas salvo y te sientas bien. El hecho de habitarte es para que Él tenga en todo la preeminencia. En todo. A esa iglesia le tocaba la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Ese pasaje no es un pasaje evangelístico. Luego lo hemos usado para evangelizar. Mira, Dios está tocando la puerta de tu vida. Pero ese pasaje no es para alguien que no tiene al Señor. Ese pasaje, el contexto de ese pasaje es una iglesia que ha dejado afuera de sus intereses y de su intención a Cristo. ¡Wow! Que el Señor nos ayude. Y yo sé que lo está haciendo en amor. Y yo sé que esto que estamos entendiendo en estos tiempos es porque precisamente el Señor está alineándonos. Yo doy gracias a Dios por eso. Yo te voy a decir, soy feliz. Estoy contento. Porque en alguna medida digo, Señor, gracias, porque no sé si sea mucho, sea poco. Yo siempre he dicho, para algunos puede ser mucho, para otros puede ser poco, pero estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos y cada día disfrutamos más que tú tengas la preeminencia. Cada día disfrutamos más que tú seas el Señor y que nos gobiernes. ¡Qué extraordinario camino! ¡Qué maravilloso evangelio! Y qué lindo es servirte así, no cumpliendo ni tratando de llenarle el ojo a nadie, ni cumplir la expectativa de nadie, sino solamente querer dar el fruto de la vida de tu Hijo. ¡Qué extraordinario es vivir así! Entonces, aquí el apóstol dice, él para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre le agradó que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud. Él lo que les está diciendo es, discúlpenme, nunca, porque los gnósticos ya decían, hay una plenitud en el conocimiento profundo.
Hay una plenitud en la meditación. Hay una plenitud incluso en los escritos antiguos. Hay una plenitud en X cosas. Ellos ya estaban construyendo una filosofía muy profunda, muy rebuscada. Había intelectuales filosóficos que ya estaban enseñándole a la iglesia otros caminos para la plenitud. Y dice el apóstol, no existe, y eso lo tenemos que recuperar. No existe ningún otro lugar donde tú puedas tener plenitud. Si tú te sientes vacío, te quiero decir algo. Puedes olvidar todo lo demás que dije, pero te voy a decir algo. En Cristo puedes encontrar la plenitud, la llenura, la totalidad. En Cristo puedes tener la paz, la tranquilidad. Puedes ser completo, y solamente eso va a suceder en Cristo Jesús. Al Padre, dice Pablo, no a mí, dice el apóstol, no es un asunto mío, no es un asunto que yo quiera, sino que el Padre quiso y le agradó. Ven qué hermoso. Al Padre le agradó que en Cristo y solamente en Él habitase toda plenitud. Entonces el apóstol está diciendo, si al Padre le agradó que en Cristo habitase toda plenitud, si tú tienes a Cristo, entonces la plenitud está a tu alcance. Entonces la plenitud no es algo que tú tienes que buscar, sino es algo que ya está en ti por Cristo Jesús. Y dice, y entonces por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Están reconciliados ahora. ¿Cómo lo reconcilió? En su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Wow! ¿Para qué? Fíjate, ¿para qué? Para presentarlos como Cristo. Para presentarlos como al prototipo que es Cristo Jesús. Para presentarlos en el mismo nivel que el prototipo. Por eso es el prototocos o prototipo. ¿Para qué? Para que seamos como Él. Y entonces dice, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados, aquí está una advertencia. Pon allí en tus notas, advertencia. Y pon signos de admiración, advertencia. Esto puede ser una realidad disfrutable por ti, si en verdad permaneces fundado y firme en la fe. O sea, lo que está diciendo es, no te muevas, no te dejes seducir, no te muevas de Cristo, no te muevas de su realidad, no busques plenitud en ningún otro lado. No busques, gracias Federico, así es una advertencia. Vean qué oportuna advertencia. No te muevas del propósito, no te muevas de Cristo, no te muevas de su plenitud, no busques por otro lado lo que ya tienes en Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces dice, permanece fundado y firme en la fe, sin moverte, ¿ya vieron? Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. No, ponen con letras grandes, no te muevas del evangelio. No te muevas del evangelio que has escuchado. No te muevas.
Porque solo en ese evangelio puede ser edificado y puede ser sobreedificado. Entonces dice el apóstol, no te muevas de ese evangelio que te acuerdas que en un principio dice, ese evangelio corre por todo el mundo y da mucho fruto, da fruto. Es un evangelio de fruto, no de resultados, pero no te muevas de allí. Sigue siendo edificado en ese evangelio, el cual se predica, dice, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo me alegro de servir al Señor. He entendido todo esto de tal manera que aún los sufrimientos que yo padezco, entiendo que son necesarios, son sufrimientos por el cuerpo. ¡Qué extraordinario! O sea, y como entiendo el propósito para el cual fui llamado, entonces ahora incluso me gozo en esos sufrimientos. Vean el nivel de entendimiento, lo que produjo en el apóstol. Entonces, yo ahora me gozo y yo ahora me alegro hasta por lo que sufro, porque entiendo que lo que estoy sufriendo tiene que ver con la iglesia. Versículo 25. De lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Se le entendía que él era un administrador. La administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? ¿Qué era lo que administraba? Para que anuncie completamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente, dice la versión 60, pero el original dice completamente. Para que anuncie completamente la palabra de Dios. Cuando está diciendo qué palabra de Dios, ¿a qué te refieres? Lo explica. Es el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La otra pregunta, ¿cuál es ese misterio? A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entonces ya sabemos aquí qué era lo que predicaba el apóstol. El apóstol Pablo no andaba predicando cosas. Él sabía qué tenía que hacer, ¿ya vieron? Tenía una claridad del propósito. Él sabía que Dios le había llamado a dar un mensaje. Él sabía cuál era el mensaje. Y él sabía que ese mensaje era rico. Tenía las riquezas de Dios, las riquezas de la gloria de Dios. Y dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¡Wow! Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros. O sea, este misterio que ellos no entendían, ellos sabían que había una esperanza de una gloria futura. El apóstol entiende que esa esperanza ya no es esperanza, ya es una realidad. Esa gloria prometida ya no es una promesa, ya es una realidad. ¿Y cómo se hizo realidad? Cuando Cristo se impartió en nosotros. Y ese era el mensaje que el apóstol Pablo daba a conocer, entendiendo que ese Cristo, ya habló de él, lean los versículos anteriores, ya dijo todo lo que es ese Cristo, ya habló de él, pero dice, ¿verdad que está glorioso lo que es? Bueno, ahora te voy a decir algo. Todo eso que él es, está dentro de ti. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y a ese Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nadie
puede ser perfecto, presentado perfecto en Cristo Jesús, si no tiene a Cristo Jesús dentro de él. Por eso el apóstol sabía que la iglesia tenía que ser entrenada, tenía que ser capacitada en esta verdad, porque solo en esta realidad el hombre podía disfrutar perfección. Solo en esta realidad la ley no logró perfeccionar nada, pero este ministerio y este pacto es un ministerio y es un pacto de perfección. Este pacto sí perfecciona. ¿Saben por qué? Ahí va la lógica. Porque cuando Cristo está en ti, cuando Cristo te habita, este poderoso Cristo es el único también que es capaz, primero, la cruz. Es que tengo muchas cosas que decir, pero voy a decirlo. Este Cristo que está dentro de ti tiene un efecto poderoso, no solo de vida, sino también de muerte. Este Cristo que está en ti hizo algo extraordinario en la cruz del Calvario. Allá en la cruz del Calvario terminó, acabó con el pecado. Y cuando dice pecado, tú lo sabes que no está diciendo pecados en plural. Está diciendo pecado como refiriéndose a una sola cosa. Y cuando dice que él pagó y allá mató y terminó con el pecado del mundo, es porque el pecado, el Padre lo ve como la naturaleza que gobernó al primer Adán por causa del pecado. Entonces, en la cruz, escucha esto, en la cruz te libró de la naturaleza pecadora. Pero su vida adentro también tiene el poder, escucha, el poder de aniquilar todos los vestigios de Adán. En otras palabras, su vida es poderosa, escucha, su vida es poderosa para aniquilar todo lo que no es Cristo de tu alma. Eso es poderoso. Yo te voy a decir, por eso el evangelio no es esfuerzo humano, el evangelio no es mi disciplina personal para acabar con lo que no sirve, para después ser un hombre ordenado. ¿Por qué? Porque fui muy disciplinado y tenía mucha fuerza de voluntad. No, ese no es el poder del evangelio. El poder del evangelio es Cristo. Y la transformación de tu alma también es hecha por Cristo. Es Cristo el único que puede despojarte de todo lo viejo y de todo lo falso. Es el poder de su muerte que opera dentro de ti. Por eso puede este evangelio presentar perfecto a todo hombre, porque ya eres perfecto en el Espíritu. Pero no termina el asunto allí. El Señor quiere perfeccionar tu alma, que es lo mismo que madurar, y es lo mismo que formar a Cristo, y es lo mismo que prospere tu alma, son sinónimos, y es lo mismo que renovar tu mente. Todas esas cosas que dije son sinónimos de perfeccionamiento. Y dice el apóstol, yo trabajo por esto. Yo trabajo para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29. Por esto también trabajo. Por esto es por lo que yo lucho, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por eso lucho, por eso trabajo. ¡Qué maravilloso! Este hombre entendía el propósito. Este hombre sabía cuál era el objetivo. Este hombre entendía qué era lo que quería el Padre. Entonces, cuando tú sabes eso, cuando tú sabes el propósito, cuando tú conoces la intención del Padre, cuando sabes lo que al Padre le agrada, cuando sabes lo que el Padre te dio, cuando sabes que te dio a Cristo y todo lo que es Cristo, pues entonces comprendes cuál es tu trabajo. Comprendes qué es lo que el Padre quería que tú y yo así hiciéramos. Ahora, esta labor es la grande labor que todos tenemos. Esa es la grande labor.
La labor de la iglesia es ¿cuál? Es precisamente presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Es inspirarte, animarte, enseñarte, amonestarte para que camines este camino extraordinario en Cristo Jesús y que su vida perfecta que ya portas avance en tu alma, crezca, y entonces pueda este mundo ver la vida de Cristo manifestada a través de cada uno de nosotros. Amén.